A ver, ahí ya estamos grabando. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con esta unidad 5, obligaciones 2. Y recapitulando un poco, ¿verdad? Vimos el concepto de la unidad 1, relación obligatoria. Vimos a los elementos esenciales, sujeto, objeto, causa o fuente. Te paso una consulta. Ayer nosotros vimos la causa. La causa o la fuente. Ya, la fuente. Sí. Cuando hablamos de la fuente de la relación obligatoria, podemos decir que son fuentes voluntarias, que son los contratos, o las fuentes no voluntarias, que pueden ser eventualmente los daños o la responsabilidad civil extracontractual. La contractual y la extracontractual. La responsabilidad civil contractual es en el marco de una relación obligatoria voluntaria. Sí, entre las dos. Y cuando hablamos de una fuente de relación obligatoria no voluntaria, hablamos de la responsabilidad civil extracontractual El ejemplo que y dice los delitos. Sí. En el caso de la empresa de mudanza, por ejemplo, ¿verdad? Y otros ejemplos más. Bueno, ahora vamos a ver un poco qué efectos tiene la relación obligatoria. Así como el acto jurídico es toda conducta humana voluntaria, lícita, que tiene por fin producir consecuencias, nacimiento, modificación, extinción, conservación de derechos y obligaciones. Las relaciones obligatorias, las obligaciones, tienen también efectos jurídicos, por supuesto. Y dice, ¿qué son los efectos? Son los medios con los que se satisface el derecho del acreedor. O sea, el efecto es el resultado, en este caso la facultad, uno de los efectos, ¿verdad?, que tiene el acreedor de reclamar su derecho. Porque ¿sobre quién cae la obligación? Nosotros decíamos ayer, por el principio de relatividad de los actos jurídicos, el efecto de los actos jurídicos es exclusivamente para las partes. A diferencia de los derechos reales, que el efecto es erga omnes, los efectos en las relaciones obligatorias es solamente entre las partes. Excepcionalmente, como excepción a una regla, pueden ser también a los sucesores universales, terceros beneficiarios o acreedores quirografarios. Ese es el principio de relatividad de los actos jurídicos. Pero la regla nos dice, la regla, lo que es lo importante, que el efecto de las obligaciones es para el deudor, entre el deudor y acreedor, entre ellos lo que se produce el efecto, entre las partes. Sujeto activo, que es el creditor, y sujeto pasivo, que es el deudor, el debitor. Ahora, yendo un poco a la excepción de esa regla, a la excepción del principio de relatividad de los actos jurídicos, vamos a hablar de los sucesores universales y vamos a entender por qué también eventualmente se producen, o por qué eventualmente también los terceros o los herederos universales, los sucesores a título universal, también eventualmente recae sobre ellos los efectos de las obligaciones. Y dice, voy a leer textualmente lo que dice, ¿verdad? ¿Cómo se producen efectos sobre los sucesores universales? Desde el punto de vista jurídico, los sucesores universales no son terceros en la obligación, sino partes directamente interesadas en las obligaciones transmisibles. El artículo 2444 dice al respecto: la herencia comprende todos los bienes, así como los derechos y obligaciones del causante que no hubieren extinguido por su fallecimiento. Ejemplo, yo voy a Shedú a quitar un préstamo por un acto voluntario. Celebro un contrato con Shedú, quito un préstamo de 1.500 millones. Un préstamo personal. Nada de hipoteca, nada de préstamo, un préstamo. Y muero. Un accidente de tránsito, muero. Entonces, ¿qué pasa? Al morir yo, si no tengo testamento, se abre una sucesión intestada, ¿verdad? Y mis herederos a título universal van a heredar mis derechos, que es mi patrimonio,
y mis obligaciones, las deudas. Entonces por eso decimos que los herederos a título universal, no a título particular, solamente a título universal, son también parte interesada en una relación obligatoria. Porque son al fin y al cabo los deudores o acreedores de un derecho. Porque puede darse también en el sentido inverso. Yo le presto 1.000 millones a Karen y yo me muero. ¿Quiénes le van a cobrar a Karen? Mis sucesores a título universal, mis herederos. Entonces por eso es importante mencionar, recordar a las excepciones que menciona el principio de relatividad de los actos jurídicos. Cierto, la regla dice por el principio de relatividad que el efecto de las obligaciones es entre las partes, pero excepcionalmente también contempla a los terceros beneficiarios, herederos a título universal y acreedores quirografarios. Los efectos pueden afectar a terceros en la obligación, dice. Las obligaciones no pueden afectar a terceros. Son meros espectadores del vínculo establecido entre el acreedor y deudor, y no pueden ser beneficiarios ni perjudicados por sus consecuencias. No podrá pretender el acreedor exigir de un tercero el cumplimiento de la obligación, ni el deudor pretender exonerarse pagando a un tercero. Existen obligaciones que pueden ser cumplidas por un tercero, pero eso es por cuenta del acreedor. Entonces acá me voy a corregir, porque efectivamente hay una diferencia entre los actos jurídicos y las obligaciones. Porque yo mencioné hace un ratito que la excepción a la regla eran los sucesores a título universal, que sí están, los acreedores quirografarios, que todavía no vimos, y los terceros beneficiarios. Vamos a ver vos si dice algo diferente. Acá yo tengo quiénes son considerados terceros. Sí, dice tu libro. Lee nomás, prende tu De modo general puede decirse que tercero es todo aquel que no es parte del acto de cesión, el cual comprende en rigor solo a cedente y cesionario. De acuerdo con esto, el deudor cedido es tercero en el contrato de cesión, aunque no en la cesión, puesto pues seguirá siendo el deudor, y en lo referente a las relaciones que lo ligan, por razón de su deuda seguirá siendo parte integrante de esas relaciones. Entonces no es tercero. Diferente es la situación de las otras personas a quienes pueden afectar la cesión y pueden en rigor ser considerados terceros, así los segundos cesionarios y los acreedores del cedente. Ya. Entonces me voy a corregir ahí. O sea, No hay una coincidencia exacta entre el principio de relatividad de los actos jurídicos y los efectos de las obligaciones. No hay una exactitud en cuanto al alcance. Sí, en el acto jurídico y en las obligaciones o en las relaciones obligatorias el efecto es entre las partes, hasta ahí estamos bien. Esa es la regla. Sí. Pero el efecto se diferencia en que la excepción, en este caso, cuando hablamos de obligaciones, aparentemente no contemplan a los terceros beneficiarios. Sí contemplan a los sucesores a título universal, por lo que vimos, ¿verdad? Dice, los efectos de las obligaciones son los medios con los que se satisface el derecho del deudor. Claro, son las facultades que adquiere en este caso el deudor, el acreedor en este caso, ¿verdad? De reclamar algo. La ley proporciona al acreedor los medios adecuados para obtener la prestación. Por supuesto, si yo celebro un contrato de prestación de servicios con Karen, el efecto debería ser la prestación de servicios, satisfacer el interés mío como acreedor de ese derecho. O eventualmente, si no se cumple con la prestación, con el objeto de la relación obligatoria, por lo menos una indemnización. Ese es el efecto de la obligación. Dice, ¿cuáles son los efectos normales de una obligación? Qué excelente cuadro. Efectos de la relación obligatoria. Tenemos por un lado efectos principales y efectos secundarios. Pero vamos a empezar por los principales. Una vez que terminamos, vamos a bajar a los secundarios. Entre los efectos principales
están los normales y los anormales. Cuando hablamos de los efectos normales, hablamos del cumplimiento de voluntario. Por supuesto, el deudor cumple voluntariamente con la prestación, con el cumplimiento forzoso y con el cumplimiento por un tercero. Ese es el cumplimiento directo. Y cuando hablamos de efectos anormales, hablamos de un cumplimiento indirecto, indemnización de daños y perjuicios. Acá entra la figura de la indemnización. Claro, porque lo que yo busco con un contrato, por ejemplo, entendiendo que el contrato produce una relación obligatoria, es la prestación de un servicio. Decíamos ayer, el objeto de una obligación puede consistir en dar, hacer o no hacer. Entonces el cumplimiento directo vendría a ser que se cumpla con la prestación, que se cumpla de manera forzada con la prestación, o que un tercero cumpla con la prestación principal. Esos serían los efectos normales de una obligación. Ahora, cuando hablamos de efectos anormales, sí. A ver, el acreedor no busca que se le indemnice. La indemnización es una resultante del incumplimiento de la obligación. Por eso hablamos de un efecto anormal. Es un cumplimiento indirecto. Indemnización de daños y perjuicios. Y cuando hablamos de efectos secundarios, vamos a hablar de derecho de retención, privilegios, acción de simulación, acción pauliana, acción subrogatoria, que son todas las acciones que emergen a partir de la existencia de una relación obligatoria. La clase anterior dábamos lo que era derecho de retención. Si yo le alquilo un salón a Karen y realizo mejoras en el salón y al finalizar el contrato Karen no me quiere pagar por esas mejoras, yo como inquilino puedo ejercer el derecho de retención. Hasta que no me pague por las mejoras, yo me quedo en posesión del salón comercial. Eso era derecho de retención, según lo que explicó el profesor este viernes que pasó. Ese es un efecto secundario. O sea, entendiendo que el efecto secundario son todas aquellas acciones destinadas a proteger los derechos del acreedor. Los derechos del acreedor. Porque cuando hablábamos de efectos principales, ¿yo qué es lo que quiero como acreedor? Que me deje el servicio de contabilidad, el cumplimiento. Yo quiero el objeto de interés por el cual yo celebré el contrato contigo, es que me deje el servicio de contabilidad. Ahora, si no me das el servicio, pues bien, vayamos a un efecto anormal. Indemnizame por los daños que me produjiste al no brindarme el servicio de contabilidad. Esa distinción es muy interesante, ¿verdad? Entonces los efectos secundarios están comprendidos por todos aquellos derechos que emergen como consecuencia de la relación obligatoria. Derecho de retención, privilegios, entiéndase por privilegios en el derecho de crédito, ¿verdad? Los créditos privilegiados, cuando hablábamos ahí nosotros de la hipoteca, la prenda. La acción de simulación, ¿recuerdan la acción de simulación que dimos también en obligaciones 1? Simulación absoluta, simulación relativa, que era la que realmente puede tener efecto jurídico, que es la que tiene efecto jurídico. La acción pauliana, que es el fraude a acreedores, que vamos a ver en una unidad luego específica. Y la acción subrogatoria, que es la acción de tomar el lugar del deudor para ejercer un derecho que tiene el deudor. Este era el ejemplo de, y voy a ponerle, vamos a usar 3 personas de ejemplo, ¿verdad? Juan Esteban le debe a Karen y Karen me debe a mí. Y Karen dice que no tiene para pagarme, no me quiere pagar. Pero Karen tiene un crédito con Juan Esteban. Entonces, ¿qué hago yo para cobrarme la deuda? Me pongo en el lugar de Karen e intento cobrar la deuda que tiene Juan Esteban con Karen, para que yo así pueda cobrar mi deuda. Eso es acción de subrogación. Tomar el lugar del deudor
para ejercer un derecho que tiene el deudor con otro. La acción de subrogación. Pero bueno, entonces cerrando el círculo, cuando hablamos de efectos de relaciones obligatorias, tenemos efectos principales y secundarios. Los principales pueden ser normales o anormales. Los normales, el cumplimiento voluntario, el cumplimiento forzoso o el cumplimiento por un tercero. Seguramente hablaremos ahí de algún tipo de garante, de fiador, ¿verdad? Por eso hablamos de un tercero. Y cuando hablamos de efectos anormales, la indemnización por daños y perjuicios es un efecto anormal, porque no es por el interés principal del acreedor la indemnización. Él quiere que se le preste el objeto de su interés, que es la prestación. Pero bueno, como no se pudo cumplir con la prestación, vamos por la indemnización. Por eso hablamos de efectos anormales. Y los secundarios, que son las acciones que emergen fruto o como consecuencia de esa relación obligatoria. Dependiendo del tipo de relación, ¿verdad? Derecho de retención, privilegios, si hablamos de derechos de crédito, acción de simulación, acción pauliana, si hablamos de fraude a acreedores, y acción subrogatoria. Dice, y acaba de explicar un poco más in extenso, dice, son las consecuencias, cuando hablamos de efectos principales, ¿verdad? Son las consecuencias de la obligación directamente orientadas al cumplimiento. ¿Al cumplimiento de qué? De la prestación que fue el interés de las partes al momento de celebrar el contrato voluntario, por ejemplo. Y se vuelven a clasificar en normales y anormales. Normales, y paso a leer, aquellos que se derivan de todas las obligaciones, son las facultades que la ley concede al acreedor. Claro, son los derechos que tiene el acreedor para lograr satisfacer su interés. Y los efectos anormales son un cumplimiento indirecto porque no se cumple por la prestación original. Lo que se da es una suerte de indemnización porque el acreedor no pudo obtener el cumplimiento de la obligación principal. El motivo del interés principal, original. Entonces se reemplaza la prestación por otra, en este caso la indemnización. Modos de cumplimiento normal. ¿Cómo yo puedo cumplir normalmente con una obligación? Voluntariamente, por supuesto. No se me constriñe. Me voy a pagar todos los meses mi cuota con Seduo. Karen, sin que yo haga ningún tipo de reclamo, me envía mi liquidación de IVA todos los 5 de cada mes. Ese es cumplimiento voluntario. Cuando hablamos de cumplimiento forzado, a falta de ejecución voluntaria del deudor, el acreedor puede reclamar el cumplimiento de la obligación al Estado mediante los jueces. Es el cumplimiento forzado. El cumplimiento por un tercero. Obligaciones que no fueron contraídas intuitu personae. ¿Se acuerdan de las obligaciones intuitu personae? Yo quiero que él me pinte el cuadro. Emanuel Suazo, que él pinte el cuadro. Si la obligación no fue contraída intuitu personae, se puede solicitar el cumplimiento por un tercero. En las obligaciones de dar cosas de género. En las obligaciones de dar cosas ciertas cuando las cosas debidas están en poder del tercero. Nuevamente, ¿verdad? Tenemos este cuadro donde nos refleja en qué consisten las obligaciones de la prestación, ¿verdad? Cuando hablamos del cumplimiento directo. Y nos damos cuenta que son las mismas en cuanto a la naturaleza del objeto de la prestación. Tanto si es ejecutada por el deudor como por el tercero. Dar, hacer y no hacer. Son las mismas. Obligaciones de dar. Y acá nos da un ejemplo, ¿verdad? Dar sumas de dinero, entregar cosa. El deudor sí puede hacer uso del cumplimiento forzado. Obligaciones de hacer, ejemplo, obligación de hacer un cuadro, de construir una casa. El deudor no puede hacer uso del cumplimiento forzado. Y obligaciones de no hacer. Obligación de no construir una casa en un terreno. En este caso, si el deudor dejara de abstenerse, lo hecho debería ser destruido
a su costa. O sea, él debería pagar los gastos de la destrucción, el deudor. Esto en cuanto a la ejecución. Casos en que no procede la ejecución por un tercero. Perdón, casos en que procede, disculpen, la ejecución por un tercero. Como mencionaba hace rato el PPT del docente, obligaciones que no fueron contraídas intuitu personae. Claro, porque si la relación obligatoria tenía como objeto que solamente Karen y nadie más que Karen pinte ese cuadro, ningún tercero puede cumplir esa obligación, porque fue intuitu personae. En las obligaciones de dar cosas de género, en las obligaciones de dar cosas ciertas cuando las cosas debidas están en poder de tercero. En estos casos procede la ejecución por un tercero. O sea, un tercero puede cumplir con la obligación. Por ejemplo, si Karen tiene una deuda en Sheduo, yo podía pagar, no pasa nada. Esa no es una obligación intuitu personal. Acá la obligación consiste en pagar la deuda, ¿no? Por supuesto, Karen va a ser la constreñida a pagar. Pero cualquiera puede cumplir la obligación. Se tiene que pagar. Se tiene que pagar, no. El banco no te va a preguntar quién sos cuando vas a pagar. Tienes que decirme el número de cédula y pagar. A eso se refiere, por el cumplimiento de un tercero. Ahora, si yo le contraté al arquitecto Carlos Ott para que me construya el edificio, el arquitecto Carlos Ott tiene que venir a hacer el diseño y a supervisar la construcción del edificio. No puede venir su secretario. Si yo le contraté al abogado Jorge Vasconcelos para que venga a defenderme, el abogado Jorge Vasconcelos tiene que venir a defenderme. Esas son las obligaciones intuitu personal. Nuevamente vamos a la ejecución de un tercero, ¿verdad? Las obligaciones de dar cosas de género, obligaciones de dar cosas ciertas si es que están en poder de un tercero, se pueden ejecutar por un tercero. O sea, un tercero puede cumplir con la obligación, lo que mencioné recién. Obligaciones de hacer sí procede, salvo aquellas que sean personalísimas, como las que acabé de mencionar, intuitu personal. Y las obligaciones de no hacer no procede. Porque si se hace lo que se prometió no hacer, hay que destruir eso que se hizo. Como en el caso del o como el caso del contrato de no divulgación de información, cláusula de confidencialidad, por ejemplo. Si vos incumplís, vos tenés que... No puede cumplir un tercero, vos tenés que cumplir. En ese caso no procede. El tercero no puede ejecutar o cumplir con la obligación. Tenés que hacerlo vos mismo. Esto se trata del y para cerrar nomás la idea, esto en referencia al cumplimiento directo de la obligación, entendiendo que el cumplimiento directo es la satisfacción de la prestación acordada, interés de las partes al momento de celebrar la relación obligatoria. Ahora vamos a ver los efectos anormales. Cumplimiento indirecto, que es la indemnización, ¿verdad? Yo cuando celebré el contrato de prestación de servicio de contabilidad con Karen, yo lo que quería era que Karen me envíe mi liquidación a fin de mes. Por eso es lo que le estoy pagando mensualmente sus honorarios. Ese era el objeto de la prestación. El interés real mío era ese. Pero si Karen no me envía la liquidación de mi IVA a fin de mes, incumple con su parte del contrato, que es la prestación en este caso de hacer. ¿Qué pasa? Producido el incumplimiento de la prestación y sobrevenía la imposibilidad de su ejecución para el futuro por causa imputable al deudor, correspondiente al acreedor o corresponde al acreedor la indemnización. Por eso hablamos de cumplimiento indirecto. No es el interés del acreedor recibir la indemnización. De esa manera se cumple de alguna forma con la obligación principal, ya que ante la falta de cumplimiento de la obligación principal, ante la imposibilidad de cumplimiento de la obligación principal, bueno,
indemnizame. Por eso es importante que el objeto de la prestación sea susceptible de apreciación pecuniaria, que era uno de los caracteres del objeto. ¿Se acuerdan de los caracteres del objeto? Debe ser lícito, posible, determinado, determinable y susceptible de apreciación pecuniaria, susceptible de tener valor patrimonial. Y por esto es. Porque si no es susceptible de tener valor patrimonial el objeto de esa relación obligatoria, ¿cómo vamos a saber a cuánto asciende la indemnización por daños y perjuicios? Por eso dice, ¿qué es la indemnización de daños? Reparación del perjuicio causado a otra persona como consecuencia del incumplimiento de la obligación. No me prestaste el servicio de contabilidad, ¿a cuánto asciende el perjuicio patrimonial que me causaste? Seguramente la SED me va a poner una multa. Antes era 50.000, ahora va a ser 100.000 ya. Creo que. Bueno, pero sí, 50. Y bueno, allá tenemos una parte de la indemnización, ¿verdad? Vos tenés que cubrir ese gasto porque no me prestaste el servicio que no pude pagar mi liquidación de IVA. El obligado responde por su incumplimiento y esto se concreta por la entrega de una suma representativa del interés de la víctima. Esa suma representativa es a la que vamos a denominar indemnización de daños. No es el interés del acreedor, pero como el deudor no cumplió con la prestación principal, asignémosle un valor a ese incumplimiento, a ese objeto que no se cumplió. Y en eso consiste la indemnización de daños. Siguiendo con el cumplimiento indirecto, son los que dirigen a satisfacer al acreedor de modo indirecto, dice. Ejemplo, acción subrogatoria, que se contempla en el artículo 446 del Código Civil, en cuanto tiene la finalidad de hacer ingresar bienes al patrimonio del deudor, que es su objetivo directo, lo cual de obtenerse será el factor de los acreedores al contribuir a la optimización del patrimonio del deudor, que es el ejemplo que dábamos de Juan Esteban, Karen y yo. Juan Esteban le debe dinero a Karen y Karen me debe dinero a mí. Pero como Karen no cobra el dinero que tiene de crédito con Juan Esteban y por ende, por ese motivo no me puede pagar a mí, que yo soy su acreedor de Karen, ¿qué hago yo? Me pongo en el lugar de Karen para cobrarle a Juan Esteban y así poder yo cobrarme la deuda, el derecho que tengo yo. Esa es la acción de subrogatoria. Por eso yo obtengo u optimizo el patrimonio del deudor para que yo pueda recuperar o que yo pueda reclamar mi derecho también de cobro, ¿verdad? Dentro de los efectos secundarios se encuentran agrupados las medidas cautelares. Este es un efecto secundario. El efecto primario sería el cumplimiento de la prestación o, consecuentemente, ante el incumplimiento de la prestación principal, una indemnización. Esos son los efectos primarios, principales. Y los efectos secundarios serían las acciones para proteger los derechos. Medidas cautelares. Si Karen no me paga la deuda, ¿qué hago yo? El patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores. Le embargo su auto. Le secuestro su auto. Porque su auto es la prenda común y que va a garantizar el cumplimiento de la obligación que ella tiene conmigo. Las acciones y medidas otorgadas al acreedor para la tutela y conservación del título, derecho de retención, poníamos el ejemplo del alquiler del salón, ¿verdad? Si Karen me alquila el salón y yo le hago mejoras al salón y al finalizar el contrato, Karen no me quiere pagar por las mejoras que yo introduje al salón, yo tengo derecho a retener ese salón en mi posesión hasta que Karen me pague por los gastos que yo invertí, por las mejoras que yo invertí en ese salón comercial. Son acciones conservatorias, ¿verdad? Derecho de retención, acción de simulación, acción revocatoria, acción subrogatoria, acción de separación de patrimonios y acciones directas. Son muchísimas acciones, la verdad. Pero todas como efectos secundarios.
Siguen siendo efectos, pero no son efectos primarios, son secundarios. Son para la conservación o la protección de los derechos del acreedor. Y los derechos primarios o las consecuencias primarias son las relacionadas con el cumplimiento de la obligación principal. O eventualmente una indemnización como consecuencia del incumplimiento de la obligación principal. Esos son los efectos primarios. El deudor goza del derecho a liberarse de la deuda y en atención al mismo la ley le confiere las siguientes facultades para exigir que el acreedor acepte la satisfacción de la obligación de su parte. Claro, el deudor puede cumplir con su deuda y con eso se libera. Cumple con su parte. Con su parte, en este caso, de la obligación, en calidad de deudor, ¿verdad? Pueden agruparse en, dice, anteriores al tiempo y posteriores al cumplimiento. Cuando son anteriores al cumplimiento, el deudor tiene el derecho a exigir que el acreedor le reciba la prestación adeudada y coopere además para tal efecto en ese sentido. Voy a leer todo y después vamos a tratar de explicar. Al tiempo del cumplimiento, el deudor cuando satisface la obligación tiene derecho a exigir el pertinente recibo u otro instrumento en que se conste el cumplimiento y posterior al cumplimiento, como cumplimiento de la deuda, extingue la obligación, el deudor está facultado a rechazar cualquier pretensión de pago o semejante por parte del acreedor. Entonces, cuando hablamos nosotros de los efectos del cumplimiento de una relación obligatoria, podemos subclasificarlo otra vez en tres: anteriores al tiempo y posteriores al cumplimiento. Anteriores al tiempo y posteriores. Sí, anteriores como primer término, según al tiempo en segundo término y posteriores en tercer término. Entonces, si yo le pago la deuda a Karen, yo le tengo que pagar el 5 de cada mes. Le pago el 3. No hay problema. Karen, como acreedora, tiene que cooperar en recibir esa prestación. Exacto. Eso es anterior al cumplimiento. Ya sé que la fecha de pago era el 5. Ya cobré ya el 3. Tomá, te pago. Al tiempo de cumplimiento, te entrego el dinero. Entregame un comprobante de que vos recibiste ese dinero que yo te adeudaba. Y posterior al cumplimiento, una vez que yo te pagué, me diste el recibo, yo tengo el derecho a rechazar cualquier tipo de pretensión de pago. Yo ya te pagué, vos me diste el recibo. No me podés exigir nada más como acreedor. Yo ya cumplí con mi prestación. El incumplimiento de la obligación o pacto comisorio tácito se encuentra expresamente previsto como causal legal en el artículo 725 del Código Civil, que dice, y paso a leer: en los contratos bilaterales, el incumplimiento por una de las partes autoriza a la que no sea responsable de él a pedir la ejecución del contrato o su resolución con los daños, intereses o ambas cosas. O sea, si a fin de mes Karen no me paga el alquiler o no me da el servicio de contabilidad, yo puedo pedir que se resuelva ese contrato, que se rescinda ese contrato. O eventualmente puedo pedir una indemnización por daños y perjuicios, o ambas cosas. ¿Qué dice el pacto comisorio? Vamos a leer un poco. Nadie tiene su código civil en mano por si acaso. Morbo. Código civil paraguayo, PDF. Creo saber de qué dice el pacto comisorio, pero no me quiero adelantar. Dice 726. Las partes pueden pactar que el contrato bilateral se resuelva si una obligación no se cumple en la forma estipulada.
En tal caso, el contrato quedará extinguido desde que el interesado haga saber al moroso su decisión de resolverlo. Esto pasa bastante en mi rubro. Si la póliza no se paga en el término, hay pólizas, no todas, las fianzas por lo general. Si las pólizas no se pagan en el término de 30 días, la compañía puede resolver el contrato, puede anular la póliza. ¿Por qué? Porque el deudor no cumplió con su prestación, no pagó su cuota. Hay pólizas que son al contado y tiene que pagar en ese lapso de 30 días esa única cuota. Y si no paga dentro de esos 30 días, se resuelve el contrato, se anula la póliza. Eso está estipulado dentro de una de las cláusulas de la póliza. Por eso me interesó el pacto comisorio. Ese es un pacto, es un acuerdo al que llegan las partes. Si no te pago en 30 días, cancelamos el contrato. Eventualmente la compañía tiene que notificarle al asegurado. Sí, a los 30 días la compañía le colaciona al asegurado y le intima al pago en 48 horas. Si no paga, le anula la póliza. Así funciona esto. Por lo menos en mi rubro, ¿verdad? O sea, en el rubro en el que yo estoy. Muy bien. Ahora voy a mirar justamente eso. Hablamos ya de los efectos que son las consecuencias de una relación obligatoria. Decíamos que por el principio de relatividad de los actos, los efectos de las relaciones obligatorias por regla, o la regla indica que es solamente para las partes y excepcionalmente para sucesores a título universal. Y cuando nos referíamos a los terceros, decíamos que habían obligaciones en las cuales los terceros podían cumplir también con la obligación en lugar del deudor, siempre y cuando el acreedor acepte el cumplimiento, ¿verdad? Salvo esas obligaciones que sean personalísimas, intuito personal. O sea, si Juan Esteban quita un crédito de la cooperativa y no tiene para pagar un mes, me dice, Suaza, no la paga, me voy yo y pago, no hay problema. Cuando hablábamos de los efectos principales y secundarios, los principales están relacionados al cumplimiento del interés del acreedor, el cumplimiento de la prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer. Esos son los principales, los efectos directos, los efectos normales. Y los anormales, bueno, los que devienen del incumplimiento de la obligación principal, la indemnización por daño, ¿verdad? Y los efectos secundarios son todas las acciones que emergen. Acción de retención, acción subrogatoria, acción pauliana, simulación, que son las acciones, ¿verdad? Y bueno, después ya abrimos el artículo 725 y 726. Si el deudor cumple con su obligación, tiene derecho, en este caso, a exigirle al acreedor que acepte, que reciba, que colabore con el cumplimiento, que expida un recibo. Y el deudor tiene derecho a rechazar cualquier pretensión adicional del acreedor de querer cobrar, porque el deudor ya pagó. Eso más que nada es lo que estaba en esta unidad número 5. No sé si hay alguna consulta, una duda, algo que no haya quedado tan claro. O avanzamos. Avanzamos. Ya está, ya.